Ahí está. Perfecto. Bueno, yo no los veo a ustedes, pero bueno, Sí. después corto. Bueno, muy bien. Entonces, esta presentación que voy a hacer hoy es sobre los actuales paradigmas, digamos, de la climatología y por lo tanto de la paleoclimatología, y sobre ideas nuevas que han surgido en los últimos 20 años que claramente no han tenido la difusión que tienen que tener, ¿no? Porque realmente se trata de un paradigma nuevo que compite con el paradigma, digamos, establecido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paradigma actualmente establecido? Que está un poco aquí representado en esta imagen extraída del último informe del panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC. Entonces, el actual paradigma dice que, bueno, tenemos una entrada, digamos, de energía del Sol, que en parte es reflejada por las nubes, en parte reflejada por la propia superficie terrestre, ya sean los continentes o los mares. Una parte es absorbida por la atmósfera y otra parte llega directamente a la superficie, ¿no? Y ahí están indicados los flujos de energía en watts por metro cuadrado. ¿tá? Entonces aquí sería la entrada primaria, serían 340 watts por metro cuadrado, de los cuales 100 watts por metro cuadrado vuelven al espacio, ¿no? Por el albedo terrestre. O sea, es el entorno de un tercio del albedo terrestre y por lo tanto un tercio de la energía se refleja nuevamente al espacio. Bueno, y acá está el otro componente importante, estas son las longitudes de onda más largas, infrarrojo en realidad, y aquí está ejemplificado cómo sería la idea dominante hoy, que es que el clima de la Tierra está determinado por los gases de invernadero. Entonces, esta energía que llega a nuestro planeta calienta la superficie que va a emitir en radiación infrarroja, es decir, longitudes de onda más largas que la luz visible, y esa radiación infrarroja es en parte absorbida y devuelta por los gases de invernadero, sobre todo el anhídrido carbónico, CO2, ¿verdad? Aunque hay otros gases de invernadero que ahora vamos a ver. Bueno, entonces, esto, digamos, es puesto en una especie de dibujo muy generalizado, pero ahora vamos a ver un esquema que lo explicita un poco más claramente. Entonces, acá tenemos un esquema donde se habla del forzamiento radiativo, que sería justamente estos flujos de energía, para un espacio de tiempo específico de 1750 al 2011. Entonces, observen ustedes que digamos, entre todas las cosas sumadas hay una tendencia al calentamiento generada por este forzamiento de 2,3 watts por metro cuadrado en este periodo, que se explica, según el IPCC, esencialmente debido al efecto de los gases de invernadero y específicamente la mayor parte al CO2, que es lo que vemos aquí, es 1,8 watts por metro cuadrado, irían a la cuenta del CO2. A su vez, tenemos un watt por metro cuadrado que son otros gases de invernadero, entre ellos, aquí pueden ver el metano, relevante para Uruguay porque se trata de las emisiones del ganado, dentro de otras fuentes, ¿no? Bueno, y después hay algunas otras forzantes menores, eh, y por ejemplo acá podemos ver los aerosoles en la atmósfera. Entonces, aerosoles y la interacción aerosol-nubes. Y esto genera un forzamiento negativo, es decir, tiende a enfriar el clima en nuestro planeta. Lo que llama un poco la atención es cuando miramos aquí a la izquierda. ¿tá? Entonces, quizá uno pensando en esto hubiera dicho, no, esto acá está todos los factores sumados. No, no. Aquí están los factores antropogénicos. Esto es solamente causado por el hombre, es decir, no solo el CO2, el crecimiento del CO2 y del metano y demás, sino también, por ejemplo, el tema de las nubes, ¿verdad? Eh,
¿Y qué parte llevan los procesos naturales en todo este sistema climático? Bueno, aquí está reducido a esta cuestión muy modesta, que es la irradiación solar, la variación de la irradiación solar, ¿verdad?, entre los ciclos solares, que esto se puede medir muy, digamos, se puede medir tanto en la superficie de la Tierra o por los satélites, para evitar el efecto de la atmósfera, y se puede medir con mucha precisión. Y ahí hay una variación relativamente pequeña, con lo cual es 0,05 watts por metro cuadrado caen a la cuenta de esta variación solar. Por otro lado, aquí a la derecha hay una columna muy importante, que es el nivel de confianza, ¿tá? Entonces, como ustedes pueden ver, en los gases de invernadero es lo que más se ha estudiado, el nivel de confianza es muy alto, pero cuando vamos a las nubes, por ejemplo, es bajo, es bajo. Claro, uno podría pensar, bueno, pero las nubes, ¿qué van a cambiar, no? Bueno, resulta que las nubes, como se está mostrando en esta otra diapositiva, tiene un efecto gigantesco. El efecto neto de las nubes es entre 20 y 30 watts por metro cuadrado, es decir, más de 10 veces todos los forzantes antropogénicos que existen, sumado. ¿Ah? Y sin embargo, esto prácticamente no está modelado por el IPCC porque o se considera muy complejo o se considera que desde el punto de vista natural, estoy hablando ahora, no tiene una influencia, es decir, todas las influencias que pudieran haber naturales al final se suman y dan cero. Esa sería la posición un poco del IPCC. Para los que estudiamos, digamos, las ciencias naturales, esto nos choca un poco, porque, digamos, queda un desbalance muy grande entre lo que el hombre es capaz de hacer en nuestro planeta y lo que la naturaleza propiamente tiene como ciclos que todos conocemos, sobre todo los geólogos y otros científicos que estudian el pasado de nuestro planeta, ¿no? Entonces, yendo al pasado inmediato, al Holoceno, podemos ver, por ejemplo, aquí hace 11.000 años, más o menos, veníamos saliendo de una edad glacial, una era del hielo, ¿verdad? La última glaciación. Y aquí tenemos ya, desde, digamos, de 10.500 años o algo así, hasta los 10.000 años, hay una subida de un par de grados Celsius solamente, ¿verdad? Pero después vemos una cantidad de subidas y bajadas, periodos muy cálidos y periodos muy fríos, y obviamente todo esto no puede ser antropogénico, porque estamos hablando de anterior a la revolución industrial. El hombre allí, la población humana era muy pequeña y no tenía un efecto sobre nuestro planeta capaz de generar nada de esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, toda esta variación evidentemente fue natural y tendríamos que asumir que toda esta variación se para a partir del año 1880, algo así, que es cuando todos estos modelos climáticos empiezan a hacerse, ¿verdad? Bueno, aquí solamente aclarar que este esquema está basado en los testigos de hielo de Groenlandia y por eso termina en 1854, ¿tá? Entonces aquí la temperatura fue determinada con isótopos de oxígeno, isótopos de hidrógeno. Quiero hacerles aquí una pequeña digresión y mostrarles que hace muy poco tiempo, de hecho hace menos de 150 años, terminó uno de los periodos más fríos del Holoceno, que se le ha dado en llamar la pequeña edad de hielo, que está registrada en Uruguay, dicho sea de paso, por los colegas oceanógrafos y limnólogos. Esa pequeña edad de hielo, que, digamos, volviendo aquí, cae aproximadamente entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, digamos, el máximo, ¿no? Pero que llega, digamos, hasta prácticamente 1880, cae junto con un mínimo de la actividad solar, ¿tá? Y esta es una de las cosas que está bastante aceptada en la literatura como un forzamiento solar, ¿tá? Este mínimo de actividad solar coincide justamente con la pequeña edad de hielo. A su vez hay otro mínimo aquí que se llama el mínimo de Dalton, este es el mínimo de Maunder, y cuando los ponemos uno junto a otro, aquí tenemos otra imagen,
Acá arriba está justamente la actividad solar medida en watt por metro cuadrado, ¿verdad? Variación, ¿no?, de la actividad solar. Y aquí abajo la temperatura terrestre de todo el planeta, colocado en esa curva color azul. Entonces, vean que los mínimos solares coinciden con mínimos de temperatura en el periodo estudiado. Aquí estamos hablando desde el año 1400 hasta ahora prácticamente, ¿no? Entonces hay tres grandes mínimos solares, que es el mínimo de Spörer, de Maunder y de Dalton, y caen justamente con periodos de muy bajas temperaturas globales. ¿Ah? También aquí están indicados en color negro la actividad volcánica, que también es una cosa a tener en cuenta. Observen que además aquí, además de los mínimos solares, se suman en un par de ellos grandes erupciones volcánicas. Y entonces, bueno, esto nos hace cuestionar ese paradigma de que todo lo genera la actividad antropogénica. La idea no es nueva, es una polémica de larga data. Sobre todo, ahora me estoy refiriendo respecto al CO2. Entonces, acá tenemos dos grandes actores. Uno es Svante Arrhenius, un investigador sueco que fue el que determinó, bueno, además de, digamos, de otras cantidades de cosas en química, él en realidad descubre la acción de efecto de invernadero, digamos, del CO2 y postula justamente esa teoría que hasta, digamos, fue la base del paradigma actual de la climatología, ¿no? Y después tenemos a un viejo conocido que es Emanuel Kaiser, que es un geólogo alemán, que digo conocido ¿por qué? Porque fue el tutor de tesis de nuestro Karl Walter, ¿no? Entonces, digamos, él incluso, Walter, le dedicó un descubrimiento de un mineral que le llamó kaiserita. Entonces, digamos, además fue una persona muy conocida en cuanto a como geólogo, debido a que, entre otras cosas, fue él quien estimuló a Alfred Wegener, que trabajaba en su misma universidad, a presentar sus ideas sobre la deriva continental. Entonces, digamos que esto es como una especie de... Kaiser fue un promotor de la deriva continental y, por tanto, de la tectónica de placas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue la polémica? Acá Kaiser en el año 1913 escribe una publicación, hay varias publicaciones que se intercambian unos y otros, ¿verdad? Pero, digamos, esencialmente Arrhenius explica las glaciaciones por una reducción del CO2 en un 50%. Y Kaiser le dice que, basándose en trabajos de físicos como Ångström y Barr, contradice que la presión parcial del CO2 tenga tal importancia. Él dice que es la presión total de la atmósfera lo que genera el efecto ese que se está indicando, pero que además no se estaría teniendo en cuenta las corrientes convectivas, que eso es una cosa muy importante porque son muy eficientes en el transporte del calor. Después, en el año 21, Kaiser indica que varios periodos glaciales se caracterizaron por gran actividad volcánica, como el del Pérmico, el del Cenozoico, y que al haber gran actividad volcánica tendría que haber altas cantidades de CO2 en la atmósfera, lo cual además después se va a confirmar. Y hace una aseveración prácticamente profética en el año 21, hace exactamente 100 años, dice, como explicación no nos quedan más que causas astronómicas. Y incluso menciona la excentricidad de la órbita terrestre como ejemplo, incluso antes de que se conocieran lo que se llaman hoy ciclos de Milankovitch, que justamente explican buena parte de la variabilidad climática. Bueno, para poder explicar esto y estudiarlo, tenemos que ir a los testigos del hielo, que es el más grande registro paleoclimático que existe. O sea, esencialmente en la Antártida y en Groenlandia se han hecho perforaciones que tienen varios kilómetros, hasta casi 4 kilómetros de profundidad, y han sacado testigos de hielo, como si fueran rocas, pero son hielos, que se mantienen a temperaturas bajo cero, evidentemente, para poder preservarlos. Y acá tiene una gran ventaja, porque yo acá puedo medir directamente, por un lado, la temperatura, porque puedo estudiar las relaciones isotópicas de hidrógeno y de oxígeno del agua, o sea, del agua que forma el hielo, y eso me da directamente la temperatura en el momento en el cual se formó, ¿no? Y por otro lado, tengo burbujas de aire con los gases que tenía atrapados. O sea que yo puedo medir
directamente la cantidad de CO2 que había en el aire, porque hay burbujas de aire atrapadas en el hielo, y puedo a su vez medir la temperatura. Y con ello se han hecho este tipo de curvas. Acá estoy mostrando una que es para la última glaciación de hace unos 20.000 años, y se observan estos testigos. Acá tenemos la temperatura y acá tenemos la cantidad de CO2 atmosférico. Estrictamente lo que se observa es que la temperatura empieza a aumentar primero, acá se ve claramente, y recién luego de ello empieza a aumentar la cantidad de CO2. ¿Cuánto es luego? Bueno, son 600 años en este testigo. No se olviden que aquí cada centímetro de hielo es más, digamos, un año es alrededor de un centímetro, algo por el estilo, ¿verdad? Entonces eso se puede detectar fácilmente. Y es claro que primero aumenta la temperatura y después aumentó el CO2. Vamos a ver la glaciación anterior a esa, la que terminó hace unos 140.000 años. Entonces, acá tenemos la temperatura, esta es la curva de la temperatura, empieza a aumentar allí donde está la línea roja, y ahí aumenta el CO2, que es la curva de arriba. Nuevamente en el entorno de 600 más menos 200 años de diferencia. Siempre primero la temperatura y luego el CO2. ¿Qué pasa con la glaciación anterior a esa? Nos vamos ya a los 240.000 años más o menos. Si uno mira esta gráfica diría, bueno, acá las cosas son juntas. Pero aquí les voy a hacer esta aclaración. Las curvas fueron corridas 800 años, y aquí lo muestran, para que justamente coincidan. Porque aquí el desfase entre las dos curvas no es de 600, sino que es mayor, es de 800 años. O sea que tenemos entre 600 y 800 años de diferencia entre el aumento de temperatura, que se da primero, y el aumento del CO2 atmosférico, que se da después. Con lo cual, el CO2 atmosférico no puede ser nunca la causa del calentamiento al terminar estas glaciaciones. Es al revés. ¿Cómo es al revés? Bueno, resulta que la solubilidad del CO2 disminuye al aumentar la temperatura. Acá tenemos una curva, la temperatura en grados Celsius, y la solubilidad aquí en gramos cada 100 gramos de agua. Y observen, a 10 grados Celsius voy a tener una solubilidad que es más o menos el doble que a 30. O sea que, perdón, digamos, si yo pudiera hacer un experimento en el océano y calentar, o digamos, tener un océano a 10 grados y calentarlo a 30, el océano va a entregar la mitad del CO2 que tiene disuelto. ¿Y cuánto es lo que tiene disuelto? ¿Será mucho? Bueno, es 50 veces más que lo que hay en la atmósfera. O sea que, si yo pudiera hacer ese experimento, que obviamente no, en la naturaleza no se da así, pero podría tener 25 veces más CO2 que el que hay en la atmósfera. ¿Se ha dado esto en el registro geológico? Sí, a temperaturas tan extremas, ¿no? Con lo cual empezamos a entender que primero, el CO2, digamos, el aumento de temperatura por la causa que sea, en el caso de las glaciaciones que vimos, evidentemente hay un componente importante que es orbital, la órbita terrestre. Hay los 3 parámetros principales, ¿no? Que son la excentricidad, la oblicuidad y la precesión de los equinoccios. Eso genera parte de ese enfriamiento, y luego el calentamiento que se observa. Ese calentamiento va a hacer aumentar la temperatura del océano, y el océano entrega el CO2 que tiene disuelto. Con lo cual se explica por qué primero aumenta la temperatura y después aumenta la cantidad de CO2 disuelto, de CO2 atmosférico. Vámonos ahora a la actualidad. ¿Puede ser que sea diferente esta cuestión? Entonces, acá tenemos una curva que muestra, esto es desde el año 1000 prácticamente hasta el 2000, en realidad hasta el 97, también hecha a través de los testigos de hielo,
y de las burbujas de aire que están así encerradas. Entonces acá lo que está mostrado es las razones isotópicas de carbono, o sea, la relación entre el carbono 13 y el carbono 12. Y vean ustedes que estuvo bastante estable, con algunas variaciones pequeñas, hasta más o menos hasta un poco antes, digamos, hasta sí, hasta el año 1750 o algo así, ahí empieza a bajar. Y después, digamos, con la revolución industrial, acá está 1900, bueno, un poco antes, la caída es mucho más fuerte. Bien. Entonces, pasamos de tener digamos, en 1880, una proporción de isótopos de carbono de menos 6,5 por mil a menos 7,8 por mil hoy en día, o sea, por acá. Ahora, si nosotros podemos calcular si todo esto es antropogénico, porque las emisiones de carbono, eso se conoce cuánto es la composición isotópica del carbono, y conocemos cuánto había en 1880 de CO2, que era 290 ppm en la atmósfera, y cuánto había en el 97. Estoy usando el 97 porque es el dato que sale de esta publicación, pero podemos usar el momento que ustedes quieran. Si usáramos el año actual, podríamos perfectamente llegar a las mismas conclusiones. Entonces, en el 97 había 360 ppm, por lo tanto el aumento fue de 70 ppm entre estos dos periodos, entre estos 2 años. Si hacemos un cálculo, que es una simple ecuación, despejar una ecuación muy fácil, llegamos a la conclusión que si los 70 ppm estos que se agregaron fueran antropogénicos, la composición isotópica de carbono sería menos 10,3, que es mucho más bajo que menos 7,8. De hecho, podemos calcular cuánto sería la contribución antropogénica, y solo un 34% se explicaría por emisiones antrópicas. ¿tá? Solo 24 ppm de esos 70 serían antrópicos para poder llegar a este valor de isótopos de carbono. ¿Por qué digo se explicaría? Bueno, porque esto es un cálculo muy sencillo, evidentemente las cosas son más complicadas, pero en grandes rasgos no está errado, digamos, se puede allí variar un poco, pero muestra por lo menos que hay que tener un poco de cuidado porque no todo el CO2 que estamos viendo en la atmósfera actualmente, todo el aumento de CO2, es antrópico. Ese es el problema. Hay una parte que sí es antrópico, pero probablemente una parte muy importante no lo es. ¿Qué pasa entonces digamos, en la actualidad? Ahora sí hablando de la actualidad. Bueno, ahí tenemos registros de temperaturas y de CO2. Ahora vamos a pasar de esta misma publicación a unas gráficas que lo muestran mejor, que son las variaciones, ¿no? Entonces acá tenemos en verde está la variación del CO2 atmosférico que se mide directamente, por ejemplo, en los observatorios que están en Hawái, y después aquí abajo la variación de temperatura, ¿verdad? Esto a su vez se puede alisar un poco, ¿verdad? Porque hay una variación bastante grande, interanual y demás, y el periodo este es del 80 al 2012, perdón. Fíjense ustedes que nuevamente aquí se observa que los picos de temperatura preceden a los picos de CO2. Aquí y aquí, aquí y aquí. Aquí este grande, por ejemplo, del 98, que tiene que ver con el fenómeno del Niño, precede a este pico muy grande de CO2 atmosférico. Entonces, bueno, se observa algo similar en otra escala de tiempo, evidentemente, a lo que veíamos para las glaciaciones. Bueno, entonces acá nos vamos quedando sin explicaciones, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la causa del calentamiento? Entonces, para eso vamos a echar mano de este nuevo paradigma que surge, donde aquí se está mostrando en color azul la cantidad de nubes bajas que existen, y en color rojo la cantidad de rayos cósmicos. Ambas magnitudes que se pueden medir directamente. Los rayos cósmicos, como les decía, por detectores de neutrones en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, en Hawái existe uno de esos detectores, pero hay en muchos lugares. Y la cobertura de nubes bajas se hace por satélites. Esto llega hasta el 2006 porque usa un grupo de satélites para no tener luego que calibrar entre satélites diferentes. Pero, digamos, ese es el problema de calibración. Pero, digamos que aquí se ve una relación directa entre la cantidad de rayos cósmicos y la variación de la nubosidad. Vean que acá es la nubosidad total, ¿no? Entonces varía entre
algo así como 27% y casi 30%. O sea que es una variación bastante importante, de 3% de la nubosidad. Y a su vez, la nubosidad, esto que está en color azul, está en una relación inversa a la temperatura. Esto no debería sorprender a nadie, porque evidentemente cuanto más nubes hay, mayor es la cantidad de energía reflejada al espacio y menos se va a calentar la Tierra, claramente. Bueno, entonces, vamos a ver un poco cómo explican esa variación de la nubosidad. Entonces, primero que nada, tenemos que ver qué son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos hay de dos tipos. Uno que son de origen solar, que son principalmente hidrógeno, protones, con una energía relativamente baja. Digo relativamente porque comparado con lo que viene, en realidad es una energía enorme si lo comparamos, por ejemplo, con los rayos X. Los rayos X que tienen un 10 milésimo o algo así de gigaelectronvoltio, comparado con los rayos cósmicos solares que llegan a 10 gigaelectronvoltios. Pero cuando nos vamos a los rayos cósmicos que vienen de la galaxia y de fuera de la galaxia, esa energía llega a 10 a la 11 gigaelectronvoltios. Esto es una magnitud difícil de imaginar. Es enorme, es gigantesca, es capaz de atravesar paredes rocosas y cosas por el estilo, ¿verdad? Es un efecto muy importante, dependiendo cuál es la partícula, ¿no? Pero principalmente se trata de hidrógenos, de núcleos de helio y también núcleos de litio, berilio y boro. Provienen generalmente de supernovas, pero también de otros cuerpos celestes capaces de acelerar estas partículas cargadas, y por lo tanto, digamos, son completamente fuera del sistema solar. Cuando incide un rayo cósmico del tipo que sea, pero ahora nos van a interesar estos galácticos, va a generar una cascada de partículas, o sea, al colisionar con el aire, digamos, con átomos de alguno de los elementos que están en el aire, va a generar una cascada de partículas, entre ellos muones, piones, aquí tenemos neutrones, que es lo que después se mide, electrones y demás, ¿verdad? Y además va a generar algunos isótopos que se forman en la alta atmósfera, como por ejemplo el carbono 14, el berilio 10, el cloro 36 y otros. ¿Ah? El carbono 14 es muy importante porque a su vez se usa para datación, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la relación que tienen los rayos cósmicos, que están en color azul, con la actividad solar. Acá lo que se está mostrando es el número de manchas solares. Y vean que la relación es perfectamente inversa. ¿Ah? Es decir, cuando hay gran cantidad de actividad solar, hay muy pocas cantidades de rayos cósmicos, flujo de rayos cósmicos, y cuando la actividad solar disminuye, el flujo de rayos cósmicos aumenta. ¿Ah? Entonces, hay que preguntarnos por qué varía el flujo de rayos cósmicos. Y la respuesta está en el Sol. Aquí podemos ver una muy bonita foto del Sol donde se muestran manchas solares y otras cantidades de estructuras, ¿verdad? Bueno, el Sol, además de entregarnos la energía que entrega en todas las longitudes de onda, tiene una enorme magnetósfera, que en realidad se conoce como heliósfera, un campo magnético muy fuerte, que hace de escudo ante lo que serían los rayos cósmicos y otras partículas, por ejemplo, galácticas. ¿tá? Entonces, esos rayos cósmicos cargados van a ser en parte desviados y en parte entran al sistema solar siguiendo estas trayectorias que se muestran aquí, espirales. ¿Y qué pasa? Cuando hay mayor actividad solar, este escudo se va a fortalecer, se va a alejar, y por lo tanto el flujo de rayos cósmicos disminuye. Esa es la causa bien clara. Cuando la actividad solar es mínima, entonces la heliósfera se retrae, se debilita, y por lo tanto los rayos cósmicos pueden entrar con mayor intensidad. Una prueba, ahora pasando directa, una vez explicado el porqué de la variación de los rayos cósmicos debido a la actividad solar, pasemos a ver qué es lo que pasa cuando por unos días hay por ejemplo, una erupción solar, lo que se llama una eyección de masa coronal, que genera justamente un aumento de esta magnetósfera o heliósfera solar, y entonces lo podemos estudiar en periodos de tiempo bien cortos, que son muy interesantes. Entonces, acá tenemos en color
marrón, esto es el flujo de rayos cósmicos galácticos, ¿verdad? Vean que cuando ocurre uno de estos eventos de eyección de masas coronales, que se conocen como decrecimientos de Forbush, se baja justamente la cantidad de rayos cósmicos. Y una cosa muy importante, en color azul, están todos los parámetros ligados a las nubes. Por ejemplo, la cantidad de agua, la fracción infrarroja, tenemos aquí, bueno, todo lo que tiene que ver a la medición, a la cantidad de nubosidad que hay en la Tierra, va a bajar con un desfasaje de 7 días. O sea, 7 días después, más o menos, entre 5 y 7 días, se presenta una caída en la nubosidad. O sea que vemos que también en escalas de tiempo de días o de semanas, se observa esta relación entre rayos cósmicos y nubosidad. A menor cantidad de rayos cósmicos, menor cantidad de nubosidad. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, acá está, digamos, este es el núcleo de lo que sería esta teoría, donde tenemos un flujo de rayos cósmicos que es modulado por el Sol, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar con estos rayos cósmicos? Van a generar ionización en la atmósfera, sobre todo en presencia de algunos gases, como por ejemplo el ácido sulfúrico. Es muy importante la presencia de ácido sulfúrico. En presencia de ellos se observa que se van a generar núcleos, pequeños núcleos de algunos átomos que luego van creciendo desde 1 o 2 nanómetros de diámetro hasta llegar a 50 nanómetros, y ahí ya constituyen lo que se conocen como núcleos de condensación de las nubes. SN es Cloud Condensation Nuclei, que son núcleos de condensación de las nubes. Y estos son las bases por la cual luego se van a formar las nubes. Entonces aquí tendríamos la relación directa entre lo que sería, por un lado, los rayos cósmicos y la formación de nubes y la modulación de los mismos por parte del Sol. Esto ha sido estudiado al detalle, al punto de que el CERN, esta institución, digamos, del acelerador de partículas que está en Suiza, hizo un experimento propio y confirmó que al aumentar la cantidad digamos, la intensidad de este bombardeo en una cámara hecha a propósito para eso, aumenta la cantidad de aerosoles. Entonces, acá se está demostrando que en presencia de una cierta cantidad de ácido sulfúrico, que es la que hay en la atmósfera, a mayor cantidad de bombardeo de estas partículas aumenta la cantidad de aerosoles y por lo tanto de núcleos de condensación. Restaba una pregunta solamente que fue recientemente clarificada en 2017 sobre si estos núcleos pequeñitos podían llegar a crecer a un núcleo de condensación de 50 nanómetros o más. Para eso, Svensmark y otros hicieron una cámara que simula la atmósfera y que además permite bombardear con rayos gamma, en este caso, porque no tenían un acelerador, pero digamos, hace la misma función, y aquí tomar muestras por espectrómetros de masas y poder medir qué es lo que se va formando ahí adentro. Y ahí, de hecho, esto confirmó de que esos núcleos pequeñitos que se forman al principio crecen hasta llegar a núcleos de nubes directamente. Aquí podemos ver a Svensmark y a Enhoff, que son los dos primeros autores, en la universidad en Copenhague, en Dinamarca. Esta es la cámara, esta de atrás, y acá, como pueden ver, toda la aparatología que hay, digamos, para poder medir y controlar esa atmósfera artificial, digamos. Bueno, entonces, digamos que a través de todos estos estudios, y de otros que no los puedo presentar por una cuestión de tiempo, digamos que se ha confirmado este camino, digamos, desde los rayos cósmicos a las nubes, modulada por la actividad solar. Entonces ahora, otro trabajo, donde de Sun et al. 2015, donde aquí tiene una curva de la temperatura entre 1880 y 2015, supongo que es la fecha de publicación, y aquí le aplicaron, hicieron un modelo, en la curva roja están los diferentes forzantes. Entonces acá usaron solamente el CO2, y como pueden observar, no tiene nada que ver la curva que se obtiene con la real, ¿no? Después usaron el CO2 primero y subordinado el ciclo solar. Y ya se empieza a parecer un poco más, aunque todavía lejos. ¿tá? El R cuadrado, aquí lo pueden ver, todavía es más bajo.
Y cuando usan el ciclo solar, el R cuadrado ya es 0,48, o sea que es mejor, y se ajusta mucho más a la forma de la curva. Y bueno, y al final, el mejor ajuste es usando el ciclo solar y un poco de forzamiento por el CO2. O sea que también desde el punto de vista climatológico, esto es factible. Y acá lo que dicen los autores es que la mayor parte de los trends de temperatura desde 1881 se pueden explicar en términos de variabilidad solar. Bueno, una cosa para ya ir terminando es lo siguiente. Nosotros explicamos en pequeños espacios de tiempo cuál es la variabilidad del clima y cómo vendría esto de los rayos cósmicos, ¿verdad? Ahora tenemos que preguntarnos, en espacios geológicos de tiempo, ¿verdad? De cientos o miles de millones de años, ¿qué pasa? Bueno, y ahí tenemos que considerar que el flujo de rayos cósmicos de la galaxia no es constante, va variando en el tiempo. ¿Por qué va variando en el tiempo? Porque el sistema solar, como se muestra acá, gira en torno al núcleo galáctico y a veces está en lugares donde hay baja concentración de estrellas entre los brazos espirales, y cuando están en los brazos espirales, ahí hay mucha concentración de estrellas. Y como las estrellas son las que explotan para dar supernovas, que es de donde viene la mayor parte de los rayos cósmicos, entonces hay que esperar que durante el cruce de uno de esos brazos vamos a tener mucho mayor flujo. ¿Ah? Además, hay que decir que ese movimiento en torno al núcleo galáctico, a su vez, hay un alabeo en torno al plano galáctico. Entonces, cuando estamos en el plano galáctico, evidentemente va a haber mayor flujo, y cuando estamos fuera del plano galáctico, va a haber menor. Pasado a tiempo geológico, ¿esto qué quiere decir? Esta es otra imagen de lo mismo, ¿no? Acá se muestra que los diferentes brazos de la galaxia, de la Vía Láctea, hay partes en el medio donde hay mucha menos densidad de estrellas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa en tiempo geológico? Bueno, pasa esto. Esto es para el Fanerozoico. En este trabajo, Javid y Weitzer, ellos modelaron, mejor dicho, qué es lo que pasa con el flujo de rayos cósmicos a lo largo del tiempo geológico. Y acá abajo hay una serie de indicadores, pero le voy a pedir que vean la curva negra y la curva roja. La curva negra es la reconstrucción de las paleotemperaturas. Por ejemplo, acá tenemos la glaciación del Ordovícico, del fin del Ordovícico, acá la del Carbonífero Pérmico, bien representada en Uruguay, y acá la del Cenozoico. Acá hay un enfriamiento que estaría en el Jurásico. Y en rojo es, digamos, la modelación de la temperatura teniendo en cuenta el flujo de rayos cósmicos. Y como pueden ver, coincide asombrosamente en tiempos geológicos. ¿Ah? Para esto hay que decir que el cálculo del flujo de rayos cósmicos no toma ningún insumo que tenga que ver con lo que es la geología, ¿no? Es decir, los insumos son puramente astronómicos, ubicación de cúmulos de estrellas y demás, o sea que, digamos, si hay una coincidencia es porque hay alguna cosa que tiene que ver, ¿verdad? No es porque sean bases de datos similares o la misma. Bueno, entonces, este paradigma paleoclimático nos permite explicar algunas cosas que hasta ahora eran inexplicables. Por ejemplo, la glaciación del fin del Ordovícico, también conocida como glaciación irnantiana, que está muy bien representada en la Argentina, formación Don Braulio, formación aquí en Tandilia también, Sierra del Volcán, si mal no recuerdo, se dio con una cantidad de CO2 atmosférico de 5.600 ppm, o sea, 12 o 14 veces más de lo que hay hoy en día. Y sin embargo hubo una glaciación. Bueno, aquí se permitiría explicar perfectamente porque justamente allí hay un momento de alta cantidad de flujo de rayos cósmicos porque estamos atravesando un brazo de la Vía Láctea. Lo mismo para la glaciación, para digamos, el enfriamiento eoceno-oligoceno, que está aquí, ahí está indicado, que se dio con concentraciones del CO2 de entre 1500 y 1000 ppm, de 2 a 3 veces lo que hay hoy en día, más de 3 veces en realidad, y sin embargo aquí se formó digamos, el casquete polar, que después pasa a las glaciaciones, digamos, que conocemos todos, ¿no? Ya más severas, ¿no?
Bueno, y estas publicaciones se han ido ajustando. Ahora en el 2012, la otra publicación era el 2003. Acá se hizo un ajuste mejor a la curva de flujo de rayos cósmicos galácticos. Y, por ejemplo, se sigue observando aquí en el Ordovícico este pico, ¿verdad? Que hay una glaciación. En el principio del Carbonífero, una glaciación que no está registrada en Uruguay, pero sí en otros lugares, está este pico aquí. El Carbonífero Pérmico, esta sería formación San Gregorio en Uruguay y demás. Y después en el Neógeno, obviamente, acá tenemos también un pico importante. O sea que es muy difícil de que esto pudiera ser solamente una coincidencia, ¿verdad? Vamos en ¿Qué 40 podemos minutos, esperar? Fede. Sí, ya estoy para terminar. ¿Qué podemos esperar entonces a futuro? Porque en realidad el Sol es como una especie de relojito, un relojito que en realidad a veces atrasa y a veces adelanta. Pero es bastante periódico, como se puede ver allí, ¿no? Entonces, vean ustedes lo siguiente. Acá estamos de 1900 hasta la actualidad, hasta el 31 de mayo del 2021. Este fue el pico, digamos, el ciclo más grande en el entorno de 1960, por ahí. Fue el pico de actividad más grande del Sol. Venía aumentando. Después de eso, empezó a disminuir. Y hoy en día prácticamente estamos en un mínimo absoluto de actividad solar, muy bajo de actividad solar, y muchos astrónomos, les diría que prácticamente todos los que yo pude leer, no hay gente que esté diciendo otra cosa, está diciendo que, bueno, ojo porque se viene otro gran mínimo, ¿tá? Como aquel mínimo de Maunder que habíamos visto, o el mínimo de Dalton, pero más lo están comparando con el mínimo de Maunder, según lo que he visto, se vendría un mínimo ahora. ¿tá? Y acá lo están centrando en este trabajo en el 2042 más menos 11. 11 es el ciclo solar. Entonces, de aquí a unos pocos años estaríamos en lo más bajo de ese mínimo. Y acá el autor indicó una pintura de 1684, que yo le voy a mostrar otra, pero que sirve igual, y es cómo estaba el Támesis y Londres, esto es Londres, aunque no puedan creer, en el año 1677, en el mínimo de Maunder, en la mitad. Y se congelaba el Támesis, cosa que después no ha pasado prácticamente, ¿no? Así cercano a la actualidad. Acá, esto es el puente de Londres, acá tienen el Palacio de Buckingham para que puedan tener una referencia, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si esto será lo que nos espera de aquí a poco, pero sí hay que tener en cuenta este paradigma porque evidentemente hay un forzamiento de los rayos cósmicos y solar en el clima que hasta ahora ha quedado, digamos, casi ignorado, ¿no? Y con eso les agradezco la atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Vamos a detener la grabación.